¿Qué tal, amigas y amigos? Buenas tardes. Volvemos a encontrarnos aquí en Sin Censura. Lo hemos comentado, pero no vamos a dejar de referirlo permanentemente. Son tiempos complejos. Son tiempos en que los paradigmas de comportamiento de la sociedad han cambiado radicalmente. ¿Y qué digamos de la política, de la sociedad, de las decisiones públicas, de todo lo que tiene que ver con la convivencia? No solo en México, sino en el mundo. Y también lo hemos comentado, las decisiones, los comentarios, las posiciones que se asuman en este contexto van a trascender, son parte que van a ser historia, buenas, malas, regulares, como se den. Por eso el día de hoy me complace y me siento muy honrado de tener la oportunidad de conversar con una personalidad, con un amigo, en el sentido estricto de la palabra, por todo lo que ha vivido, cercano a la acción política de nuestro país, de la sociedad, y sobre todo en el contraste que él ha ido alcanzando en su propia vida, porque de ser un hombre de medios de comunicación, por eso desde reportero, ha estado en los frentes de batalla, en las batallas de las noticias, es hoy un destacado jurista. Me da mucho gusto recibir a Alfredo Méndez. Alfredo, qué gusto. Raúl, muchas gracias antes que nada por la invitación. Mira, venía yo pensando antes de iniciar esta entrevista que estar al frente ahora desde esta arista como abogado postulante, habiendo pasado toda esa pléyade de historias y de mares que he recorrido como reportero, que antes que otra cosa tengo formación de reportero, para llevarme a unir con una grandilocuencia que es tener una inteligencia como la tuya de frente, no es más que gajes del oficio, a veces malos, a veces buenos, hoy espléndidos y extraordinarios. Gracias, Raúl, por la invitación y vamos a tratar de nutrir con historias, que es lo que sabemos, por supuesto, nutrir al auditorio. Que mira que de historias tú tienes un conocimiento extraordinario, pero a ver, empecemos por el tema de ser reportero, de estar en el frente de las noticias. Tú estuviste en La Jornada, estuviste en Reforma, contrastantes los medios, por cierto, ¿no? Bastante. En su fondo editorial, pero tú tienes una formación en ese contexto y viviste muchos hechos históricos, cubriste en el periodo de Fox y has cubierto hasta la fecha, todavía estás vinculado a los temas que están ocurriendo en el país, que les vamos a pasar revista. Pero a ver, ese transitar. Fíjate que mi primera incursión en medios fue en Canal 11. Estaba yo muy joven, estudiaba todavía en la universidad. Tú sabes que los estudiantes de periodismo tenemos mucho o un poco de escritores, tenemos un poco de exploradores, tenemos un poco de politólogos y somos una simbiosis de culturas y de ideologías maravillosa. Y cuando es uno joven, pues entonces tienes el hervidero muy grande. Te quieres comer el mundo. Canal 11 fue para mí el primer encuentro con una realidad vislumbrada a través de algo que siempre me fue apasionante para mí, los medios de comunicación, las cámaras, los micrófonos, los reporteros, los periodistas, me generaban muchísima posibilidad de hambre y de sed, de estar adentro ahí en el lugar del escenario específico. Y debo decirte que Sergio Uceta, que fue mi primer jefe, entonces un gran periodista, gran amigo, sin duda, me enseñó a aprender a preguntar, porque para preguntar también hay que saber hacerlo. Claro. Eso me llevó a escarbar y de pronto me di cuenta que tenía yo facilidades para buscar, para explorar, para indagar. Cuando me quedo en un periodo sin trabajo, lo que yo tenía siempre contemplado y en mente era trabajar para la prensa. A mí me gustaba mucho, después de haber probado televisión, trabajar para la prensa escrita. Y toco las puertas de La Jornada, por ahí del año 2000, estaban las elecciones en ciernes, donde Vicente Fox rebasa contundentemente y hace añicos aquello que quedaba entonces del PRI. Okay. Y doña Carmen Lira me hace un examen de más de 550 preguntas. Emblemática Carmen Lira. Sí, una mujer, un mujerón, a quien mando muchos saludos. Y después de acreditar ese examen, me quedo yo como auxiliar de redacción. ¿No? Que tú sabes perfectamente que estar atrás de una computadora y teniendo todos los márgenes de información en aquel entonces, que no tenías los celulares y que no tenías las redes sociales y que no tenías esta impronta, pues entonces tenías que hacer periodismo de verdad, con llamadas telefónicas, tenías que leerte 4 o 5 diarios y eso te enseña
a indagar, a saber hacer bien las cosas en periodismo. La jornada fue para mí una gran una plataforma de aprendizaje, pero sobre todo una plataforma de perfeccionamiento de varias aristas, entre ellos saber escribir, claro, saber expresarse, saber comunicarse, saber entender los contextos políticos, económicos y sociales en los que la carnita de las notas. Por supuesto. Y encontrar el meollo de las noticias. El tema. Mi primer noticia, mi jefe entonces era Manuel Meneses, mi jefe directo, y Manuel de pronto recibe la llamada de su secretaria diciéndole: don Manuel, abajo hay una serie de indígenas labriegos que vienen a quejarse, que vienen a dejar una carta, un pliego petitorio por un presidente municipal de estos anómanos que no hay, y a exigir un poquito de justicia. Y entonces me manda don Manuel Meneses y me dice: Alfredo, joven Alfredo, venga, baje a atender a esos muchachos, por favor, y quiero una nota singular para Primera Plana. El primer gran problema de un reportero es cómo consigo la nota de Primera Plana, ¿no? Claro. Cuando llego a hablar con estos señores y me dicen la queja número 1800, que seguramente se le habían pasado todas las redacciones y que ya habían votado todos los jefes de información, pues fue un gran problema para mí. Pero llego yo con Manuel Meneses y le digo: jefe, la nota es que no hay nota, pero le voy a decir una cosa. Resulta que uno de los labriegos que vino tiene un gusto y una fascinación por la música de Agustín Lara, y usted es amante de Agustín Lara. ¿Por qué no lo invitamos a hablar de Agustín Lara para que podamos hacer un buen documental de cómo viven en provincia los indígenas y que aún así son amantes de la música? Me la compró mi jefe. Esa fue mi primer nota que yo hice publicada en la jornada. ¿De qué extremo a extremo te fuiste? Sí. Ahí aprendí que se puede hacer mil cosas con la información. El que tiene la pluma y el que tiene el micrófono puede hacer lo que quiera. Mil cosas con la información. Sí. Pero la vida no te pone donde tú quieres, te pone donde hay. Y entonces se abrió una vacante yo era auxiliar de redacción, se abrió una vacante para darle cobertura a los juzgados federales y a los tribunales de circuito. Yo no era abogado entonces. Entonces, la primera pregunta que me hice es: ¿cómo voy a darle cobertura a un tema donde yo desconozco, pues no al 100%, pero sí no tengo, digamos, la expertise para poder explorar el mundo informativo de los juzgados? Bueno, dije: adelante, tomo el reto, lo asumo como propio y me puse al día siguiente a explorar y a peinar cada uno de los juzgados. Y empecé a conocer jueces, magistrados, ministros, abogados litigantes. ¿Qué cosas y ahora son tus interlocutores? Que ahora son grandes amigos, muchos de ellos buenos correligionarios en algunos proyectos. Y eso me puso en el cajón directo de lo que hoy ejerzo ya como jurista, que es conocer las leyes, explorar la Constitución, explorar los códigos, analizarlos, desgranarlos, las jurisprudencias y poderle dar un contexto social o un contexto histórico específico a cada uno de los asuntos que ahora pasan por mi despacho. Así las cosas, Ahí ¿no? está. Nada más antes de entrar al tema, porque además cuando se adopta esta profesión de estar en el ámbito de las leyes, hay visiones de cómo se aplica el derecho, cómo se ejerce la justicia, y creo que en ese sentido, estoy convencido que en ese sentido tú eres un humanista, que eso es fundamental, nunca dejar de tener ese sentido humanista en el contexto de lo que es tu profesión. Pero antes de entrar a ello, yo te pediría, tú trataste y viviste muy de cerca a Fox, a Marta, a todos ellos. ¿Recuerdas de esa época de reportero, de estar algún hecho relevante? La primera gran encomienda que tuve cuando me tocó parte de la cobertura de Vicente Fox, estaba muy en boga en ese momento el escándalo del Toalla Gate. Yo recuerdo que un director de comunicación social de Los Pinos, de aquel entonces, citó a 4 o 5 reporteros de diferentes medios de comunicación, entre ellos a La Jornada, pero no me había citado a mí. Yo no cubría, digamos, de manera cotidiana la fuente, y entonces me habían asignado de estas coberturas que te dan los fines de semana o días. Eventualmente, efectivamente. ¿No? Y bueno, me cayó la canica y yo acudí a la reunión, que era totalmente off the record, y el director de comunicación social me vio a los ojos y me dijo: ¿y usted quién es, jovencito? Le dije: pero yo estaba muy joven, yo tenía entonces 23 años, ¿no? Le dije: pues yo soy
su próximo dolor de cabeza, si usted quiere. Si no quiere, podemos ser buenos amigos. ¿Quién era Paco Ortiz? Sí, era Paquito Ortiz, por supuesto. Y conste que lo dijiste tú, tienes una memoria impecable. Sí. No, lo que pasa es que también con él platiqué en alguna ocasión, igual así para Sin Censura, y me estuvo contando precisamente cómo él venía de Televisa, y él venía de un ámbito totalmente de comerciales, y cómo convierte él, entre otros, en un gran producto a Vicente Fox. Sí, Paco, a partir de ahí hicimos muy buena amistad. Pero volvamos al tema, para no perdernos del Payagay. Paco, tuvimos un buen enganche en ese momento. Y buen tipo. Y entonces me acuerdo que estaba en ese momento un poco álgida la situación porque había salido en las noticias en Reforma este tema y se había hecho un escándalo, ¿no? Y evidentemente todos los reporteros queríamos saber si había o no desvíos, si venía o no demás. Bueno, entonces deja olvidado el celular, Paco, y yo contesto, tomo el teléfono, tomo la llamada y digo, sí, Paco, ¿cómo estás? Oye, Paco, te tenemos que ver urgentemente porque no podemos ahorita capitalizar algo y no te lo puedo decir directamente por teléfono, pero tenemos un fondeo irregular alrededor de 200 y tantos millones. Entonces yo dije, caray, ¿de qué se trata esto? No contesté, yo nada más escuché y colgué. Y dije, bueno, creo que me acabo de meter en un brete muy fuerte. Entonces me acuerdo que Paco llegó y le dijo, oye, Paco, sonó tu teléfono y sin querer contesté, pero no sé qué haya pasado ahí, ¿no? Al día siguiente busco al asistente de Paco y le digo, oye, necesito hablar con Paco, es completamente off the record, creo que hay algo ahí que los va a meter en un brete y yo les puedo salvar el pellejo. Me citó con Marta Sagún, como a las 6, 7 de la tarde. Marta Sagún me recibe y me dice, muchacho, ya supe tu travesura, pero te voy a decir una cosa, era una broma que estaba haciendo Perenganito tal para decirle a Paco. Y yo le dije, mire Marta, mientras sí haya sido broma o no haya sido broma, no está en mis manos dilucidarlo. Lo único que yo sí le puedo pedir en este instante es que por favor me dé informes. Ya lo sé, si hay o no un desvío por tal o tal cuestión, solamente enséñenme documentos y si no hay tal, adelante. ¿Vas a publicar algo? Señora, no me diga lo que tengo que hacer. Marta Sagún estaba muy enojada, muy molesta. Se paró, regresó como a los 10 minutos y me dijo, Alfredo, te tenemos que dar una información. Me ponen un legajo de informes de la Auditoría Superior de la Federación, donde había inconsistencias por más o menos 2, 3 millones de pesos. Yo le dije, esto es basura, Marta, esto es basura. Aquí hay algo afuera que no me estás diciendo que está fuera de estos documentos. Marta, encolerizada, me dijo, mira, Alfredo, lo que tengamos que decir no lo vamos a decir contigo y menos con la jornada. Lo tendremos que decir tarde o temprano. Pasó el tiempo, pasaron 2 o 3 meses, yo empecé a escarbar. Empecé a preguntar por transparencia, empecé a preguntar por otros amigos y resultó que cuando ya estábamos cerca del informe que daba el auditor superior, había legajos de inconsistencias por cerca de 20 y tantos millones de pesos por unas adquisiciones que se habían hecho no derivado del Toyagate, sino de otras cosas. También en Los Pinos. Exacto, de adquisiciones en Los Pinos, que eran parte del informe que le querían dar a Paco cuando yo recibí la llamada. Me esclarecieron las cosas, ya me di cuenta que lo que había sucedido es que cuando hacen la adquisición no notificaron al contador, no se hicieron la numerología, y entonces quedó ahí ese embrollo. Entonces le dije, Marta, primera y última vez, nunca escondan información. Cuando haya algo que no les cheque, tienen que hacer scouting entre ustedes, y si el reportero se entera, no le tengan miedo. Al contrario, afróntenlo. ¿Por qué? Porque en la medida que el reportero entienda la circunstancia, equivocado o no, va a poder informar mejor. Nos hicimos grandes amigos. Suele suceder. Suele Así pasar. surgen muchas veces las grandes amistades, las grandes relaciones. Sí. Pero vamos al hoy. Abogado, jurista, has tenido casos relevantes, los sigues, estás en ellos. Los derechos humanos son una prioridad en tu formación. Creo que eso es fundamental, esa visión. Sin duda. Pues mira, Raúl, nosotros, yo te hablo de nosotros como abogados de la nueva generación de la 10ª época, aquellos que estamos
convencidos de que la transfiguración del derecho ya no tiene que verse exactamente como un efecto positivista de la ley, en donde la ley dice A o B y sobre esa me tengo que subsumir. Ahora el derecho tiene que basarse y se basa a partir de reglas y principios que no han creado propiamente abogados actuales, son reglas y principios que vienen de juristas muy antaños, que han creado dogmática jurídica y que han explorado la ley con el afán de quitarle esta capa de dureza, la dura lex, para transformarla en una vía humanista. Esos son los derechos humanos. Todo país y toda nación tiene una constitución. Estamos hablando de países democráticos. Y esas constituciones permean a partir de la transfiguración de los derechos humanos. Esto es, principio basado, por ejemplo, en la igualdad de género, principio basado en la libertad de la persona, tiene una cobertura completamente de derechos fundamentales, de protección, de cabida, y el jurista que no está preparado para conocer de dónde derivan esos principios, cuál es su margen de cobertura, hasta dónde pueden llegar, queda limitado en su visión jurídica, ¿no? Abogados habemos muchos en este país y en otros. Abogados que apliquen la conciencia humana, social, de estos dogmas de los derechos fundamentales, solo pocos. Y te debo decirte que los propios juzgadores están peleando con esta escala de creer que muchas veces los derechos humanos, lejos de abonar a resolver controversias, estorban o las amplían, hacen más aguado el debate, ¿no? Por ponerte un ejemplo. Ahorita estamos frente al debate pasado que hizo la Corte respecto de una consulta ciudadana. A eso te iba yo. Consulta ciudadana que deriva de una pregunta. Pregunta que intuitivamente te lleva al resultado de que todos, como mexicanos, estamos hartos de la corrupción, estamos hartos de los malos gobernantes y queremos que todos esos malos gobernantes estén tras las rejas. Bueno, hipotéticamente hablando, tú pareciera que estás frente a algo pues bastante claro y básico, sí, pero si tú le das el tamiz de los derechos fundamentales, esa consulta ciudadana que se basa en una pregunta también afecta tangencialmente derechos humanos y no puedes poner a debate ciudadano cuestiones que tienen que ver directa o indirectamente con protección de derechos, de libertad, de presunción de inocencia. ¿Por qué? Porque entonces afectas estos principios básicos. Ya estás prejuzgando. Por supuesto, por supuesto. Y ese debate que ha llegado a la Corte y que de una manera medio atropellada sacó adelante la propia Corte, cambiando una pregunta y terminando un verdadero galimatías. Que creo que la pregunta como la que transformaron está peor que la primera. Quedó peor, ¿no? El resultado sí. que lo originalmente planteado. Pero lo hicieron para subsanar justamente la parte específica de los derechos fundamentales. La pregunta inicial era clara. ¿Quieres que se juzgue a B, C, D? Sí, no, punto. ¿Por qué? ¿Los que cometieron delitos deben llevarse a prisión? Sí o no, punto. Bueno, estabas hablando de personas físicas que tienen sus propios derechos humanos salvaguardados y que la Constitución debe tutelarlos. Si tú pones una consulta ciudadana en donde a priori despedazas la imagen de determinada persona, caray, ¿hay o no hay violación de derechos fundamentales? Entonces yo creo que ahí la Corte intentó salvarlo, lo salvó, cambió la pregunta, pero el resultado, desde mi punto de vista, fue peor que el origen de la pregunta, ¿no? Porque ahora va a haber una confusión. Si esa consulta se lleva a papel y un ciudadano la contesta, perdóname, pero ¿qué está diciéndome? ¿Qué me están preguntando? Que cualquiera puede ser motivo de... Sí, y entonces ahí queda el vacío, ¿verdad? Claro. Es ahí donde te digo que a veces los juzgadores chocan en sus visiones respecto de aquellos que tienen una visión garantista y proteccionista de los derechos fundamentales y otros que aplican a rajatabla la ley, ¿no? Ahora, dentro de este mismo contexto de lo que está ocurriendo en nuestro país, evidentemente hay un cambio sustancial, no solo de forma, yo sí creo que también está habiendo un cambio
de fondo en las cuestiones de carácter político, en la toma de decisiones, etcétera. Pero finalmente, ¿a dónde vamos o a dónde vamos a llegar con estos cambios? ¿Son para bien, son para mal? Hay un gran debate, hay cuestionamientos de las políticas públicas del gobierno federal, del mismo presidente. Hay un estilo de hacer política del presidente, es decir, que ya lo habíamos conocido desde que fue jefe de gobierno, es decir, el tema de él dictar la agenda, porque eso es lo que hace en las mañanas, dicta la agenda y en todos los sentidos. Es decir, todo esto que está sucediendo en nuestro país realmente abona a un mejor régimen democrático. No olvidemos la historia, Raúl, y tú la conoces mejor que yo. Nosotros venimos de un país que ha tratado de conservar una cohesión sobre su andar democrático. Empezamos con la lucha entre liberales y conservadores que en el siglo... Que parece que ahora se está repitiendo, ¿no? Bueno, a eso voy, justamente, a eso voy. Era una lucha de ideales. Los liberales creían, por ejemplo, que con el libre mercado ibas a tener una sociedad más fortalecida, más equitativa y con un Estado más endeble, menos fuerte, y fue todo lo contrario. Sí. Los conservadores, al revés, pues, estaban tratando de fortalecer el Estado para, mediante un cauce constitucional, pues darle a la sociedad pues casi que lineamientos, como si fuéramos niños de tercer año de primaria todos, ¿no? Y hoy por hoy, esta efervescencia que nos ha traído desde el siglo XVIII hasta la actualidad sobre qué tipo de país y qué tipo de forma de gobierno debemos tener, pues ha llevado al resultado de completamente diametral de cambio de gobierno a la vía radical. O sea, hoy tenemos un presidente muy fuerte, muy sólido. Entonces, un presidente que vino a partir de la lucha social, que tuvo que aguantar embates durísimos, en donde la propia Constitución se permeaba para favorecer a los poderosos, hasta que llegó un presidente que atrapó socialmente a la población mexicana, convenció con su discurso, pero sobre todo con la entereza de su lucha. Y hasta ahí yo creo que es reconocible para cualquier ciudadano. Es válido, es reconocible que un ciudadano que ha luchado en sus últimos 30 años de vida política. El 85, bueno, cuando sale de Tabasco. Sin lugar a duda, pero la fortaleza ya como candidato presidencial, sí. ¿no? Sí, donde empezó ya a tratar de vislumbrar nacionalmente una lucha, no se le puede soslayar ni dejar de reconocer ese. La legitimidad ahí está. Sin duda. Los votos. Lo que creo que como jurista debemos, los que nos dedicamos a este tema del derecho, preguntarnos y cuestionarnos es si un presidente fuerte, un presidente constitucionalmente legitimizado, puede o no puede tener derecho a tomar decisiones unipersonales por encima de lo que establece la propia Constitución, ¿no? Y es ahí lo que muchas veces nos preocupa a los juristas. Es decir, los presidentes de cualquier país democrático, el que sea, tienen que respetar, porque juran ante la propia Constitución, los estamentos, los principios y las reglas de valores que establece la propia Constitución. Cuando tienes regímenes que lo único que fortalecen es un Estado democrático autóctono, le llamo yo, donde un tótem o donde un tlatoani se fortalece, pero dejas de lado otros poderes, creo yo que eso puede ser a la larga muy grave, ¿no? Sí. Soy un constitucionalista, creo en el respeto al derecho constitucional y me parece que ahí el presidente tendría que seguir pugnando por un Estado democrático y constitucional de derecho. No solo un Estado democrático que busca en determinado momento combatir las injusticias mediante actos directos de escarnio público en las mañaneras o mediante linchamientos mediáticos de determinados personajes incómodos para el régimen o que han sido sus enemigos, sino creo que debe pugnar por una conciencia social constitucionalizada en donde las instituciones verdaderamente provean esos recursos y esos derechos de manera coordinada, de manera legítima, de manera igualitaria y de manera justa, ¿no? Me parece que estás poniendo el acento en lo fundamental, el respeto al orden jurídico. Es decir, porque además, en un país como el nuestro, con un sistema presidencialista, que siempre ha sido un sistema presidencialista fuerte, la verdad, pues eso históricamente es lo que... Yo no digo que esté mal,
pero finalmente ese es el régimen que nosotros tenemos dentro de un régimen de partidos. Entonces los conceptos y los valores de la democracia muchas veces también se transgreden. Y si bien la alternancia, claro que por supuesto es válida, porque eso fortalece o debe fortalecer el régimen constitucional, pues en ocasiones también es compleja y genera estos temas de discusión, estos planteamientos que tú estás haciendo en un contexto en donde la sociedad a veces incluso queda al margen de las decisiones, y entonces eso lo hace todavía más complejo. Y lamentablemente yo lo que veo en nuestro país es que no hay articulados los contrapesos. Cada vez han ido los contrapesos disminuyendo. Por ejemplo, en las cámaras, bueno, en los senadores, ahí hay un buen debate porque no hay una mayoría de parte de Morena, por ejemplo, que imponga. Sí hay discusión, pero por ejemplo en la Cámara de Diputados, bueno, ahí hay una mayoría aplastante y estos temas que se discuten en muchas ocasiones son complejos, pero al mismo tiempo no abonan a la construcción de un contrapeso político en el país. Y creo que eso no es conveniente. Sí, tienes toda la razón, y además no hay que olvidar las sabias palabras de Octavio Paz, Raúl, cuando escribió aquel célebre artículo en 1974, si no mal recuerdo, Logro filantrópico. Cuando tú tienes fortalecido un Estado en demasía, por encima de estos contrapesos a los que te has referido de manera muy genial, lo que resulta es una deconstrucción de la democracia. Deconstrucción de la democracia. La democracia termina por contaminarse. Es como cuando un edificio empieza a filtrarse, empieza toda su pedacería, toda su tubería empieza a hacer agua. ¿Qué pasa? Pues tarde o temprano eso se puede venir abajo. Si no fortaleces los cimientos que son punta de lanza de cualquier país democrático. Cierto, sí. Un día me acuerdo que conversando también para este mismo espacio con Daniel Sobato, que tú debes ubicarlo, es un hombre estudioso de los conceptos de la democracia. Me acuerdo que me decías que los temas de la democracia se solucionan con más y mejor democracia. Por supuesto. Pero, ese es el concepto genérico, pero vamos al concepto específico. ¿Cómo? Y ahí en los cómo es cuando a veces se pierden, e incluso también se pierde la visión histórica. Y yo tengo un ejemplo que a veces lo comento y te lo comento, es el de Daniel Ortega en Nicaragua, ¿no? Claro. Es decir, un hombre que es el que encabeza la revolución sandinista contra la dictadura de Somoza, que realmente es un héroe, que incluso después de que ya el sandinismo gobierna Nicaragua, acepta la alternancia cuando llega Chamorro, que tenía otra conceptualización, y después, 20 años después, X años, vuelve al poder. Y mira lo que está sucediendo, ¿no? Es decir, en todos los sentidos, ¿no? Y a esas regresiones es a las que me refería yo, citando a Octavio Paz. Lo que no debemos permitir, y menos tratándose de gente que todos los días medianamente leemos algo, nos enteramos por los medios y que nos dedicamos a esto, lo que no debemos permitir es una regresión. Eso sí, no lo debemos permitir. Creo yo que el presidente ha hecho muy bien en mantener un estilo de gobierno muy propio. Que a algunos no les gusta, pero a mí me parece correcto, es su estilo. Es un estilo propio de gobernar. Adelante. Es un estilo propio de gobernar. ¿No? A mí, en lo particular, eso de que todos los días ver a un presidente desgastarse frente a los medios, me parece pues, muy poco afortunado, pero es un estilo que él ha venido haciendo desde que era jefe de gobierno. Y le ha resultado para comunicarse con la gente, sin duda. Sí. Pero, insisto, sobre las formas yo respetaría, digamos, que a los asesores, ¿no? Y al propio presidente. Lo que me preocupa es los fondos. Y en los fondos ahí sí creo que podríamos aventarnos miles de debates diciendo que sí y que no se está haciendo bien en el actual gobierno federal, ¿no? Excelente. Oye, qué gustazo platicar contigo. Fíjate, se va rápido el tiempo, ya no. Siempre. Ya estamos llegando al final de Sin Censura. Te aprecio mucho, te agradezco muchísimo tu presencia aquí en Oaxaca, en este estudio. Le aprecio también mucho a nuestro amigo Alfredo Martínez de Aguilar. Sin duda. El hecho de que haya sido el puente para que pudiéramos encontrarnos de nuevo. Obviamente a Heraclio, gran amigo. Sin duda, dos amigos maravillosos, oaxaqueños extraordinarios. No, hombre, mira, esos son... ¿Qué te digo? Y bueno, el gusto de que estés acá. ¿Algo que tú quisieras agregar para
el público de Sí, Sin Censura, para los oaxaqueños. Básicamente decir que Oaxaca es un estado increíble, podría decirlo, casi el ombligo del país, aunque está ubicado no necesariamente en medio, por toda la playa de grandes hombres que ha tenido, entre ellos evidentemente tú, Raúl. Por favor. Estamos construyendo democracia, y eso sí lo digo en serio. No se trata de criticar, se trata de tener ideas que ayuden y que abonen a tener un sistema democrático constitucional cada vez más sólido, en donde se respeten verdaderamente los derechos fundamentales y en donde la autoridad no esté sobreexcedida y en donde el ciudadano no esté fuera de sus propios cauces, de sus obligaciones. Tenemos que cumplir cada uno de nosotros nuestro papel. Y eso es construir democracia, mi querido Raúl. Muy bien, pues bienvenido. No, hombre, gracias en verdad. Amigas, amigos, hemos llegado al final de Sin Censura. Por supuesto, como siempre me despido con esta frase que para mí es paradigmática. Volveremos a abrazarnos. Buenas tardes.